Bueno, estamos en el tercer encuentro de la Red Colombiana de Investigadores en Didáctica de las Ciencias Sociales con el doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales Gustavo González de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profe, queríamos preguntarle, teniendo en cuenta que la investigación en didáctica de las ciencias sociales perfila un campo de conocimiento que posee un estado embrionario o profundo en algunos casos, ¿cuáles son los alcances de ese campo o qué incidencias tiene en la formación de educadores y educadoras de sus docentes? Bueno, para empezar tendríamos que precisar qué entendemos por didáctica de las ciencias sociales. Dando una definición muy general, podríamos decir que es una disciplina que se encarga de investigar, reflexionar sobre la enseñanza de las ciencias sociales. Y ahí nos encontraríamos tres componentes básicos. Uno que es un conocimiento específico de enseñar, conocimiento de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, de la política, de la economía. Después una persona que se encarga o que es responsable de enseñar ese conocimiento por un tercero, pero no en último, sino en tercer nivel, una persona que aprendió, o sea, el estudiante. Entonces la didáctica se encarga un poco de teorizar, de investigar qué sucede en ese proceso de enseñanza. ¿Qué muestran las investigaciones? Digamos que uno podría categorizar las investigaciones en un nivel muy primario en tres ámbitos: sobre lo que se enseña, quién enseña, qué se enseña sería lo del currículum, quién enseña sería el profesor, y quien aprende, en este caso el estudiante, o sea, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre el aprendizaje, por ejemplo, todavía estamos un poco lejos, las investigaciones muestran que todavía estamos un poco lejos de desarrollar realmente un pensamiento crítico, un pensamiento social crítico sobre la realidad social. Sobre quien enseña, que sería el profesor. Bueno, sobre la formación del profesorado hay muchísimas investigaciones, de hecho demasiadas, pero todas siguen mostrando que la manera como se forman los profesores dista mucho de lo que puede suceder en la práctica real. Digamos que hay una ruptura entre lo que se enseña en la universidad y lo que termina sucediendo en la práctica. ¿Por qué? Porque lo que se sigue viendo en la práctica es que siguen siendo esquemas convencionales de enseñanza de las ciencias sociales, que es una enseñanza todavía muy tradicional. En términos del currículum, todavía las investigaciones muestran que todavía el currículo está estructurado a partir de las disciplinas hegemónicas en las ciencias sociales, que es la historia y la geografía, y una historia demasiado factual o muy anecdótica, muy centrada en fechas, personajes y lugares, y no necesariamente una historia tan orientada al desarrollo del pensamiento social crítico o a desarrollar pensamiento histórico crítico. Cuidado, hay que decir también que hay iniciativas y hay investigaciones que muestran que eso es diferente, pero digamos que el grueso de las investigaciones muestran que la mayoría de las prácticas de enseñanza y aprendizaje y de formación del profesorado todavía tenemos bastantes cosas para hacer, sobre todo si queremos y pretendemos que la enseñanza de las ciencias sociales esté orientada a la formación de ciudadanos. Bueno, y respecto a los procesos de investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales, ¿qué pueden aportar en lo que se refiere a la formación ciudadana? A ver, mucho. Si partimos del hecho de que el propósito central de las ciencias sociales es formar ciudadanos, entonces la didáctica de las ciencias sociales lo que tiene que preguntarse es cómo formar esos ciudadanos. Cómo formarlos alrededor de categorías centrales como la ciudadanía, la democracia, la política, ¿sí? Y respecto a la formación ciudadana, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia hay trabajos muy importantes y significativos, sobre todo a partir de la existencia de la línea de investigación en didáctica o en la formación ciudadana, una línea de investigación que está en el doctorado en educación. Pero todavía hay bastantes preguntas por resolver en ese ámbito, preguntas como por ejemplo, ¿cómo enseñar o cómo formar ciudadanos en contextos de conflicto como el colombiano? O cómo formar ciudadanos que traten de recuperar la memoria histórica en un contexto como el colombiano. Ahí tendríamos dos preguntas, por mencionar solo dos preguntas sobre las cuales es necesario seguir trabajando. Bueno, ¿y puede esa misma investigación e innovación relacionar la teoría y la práctica para Eso es lo que esperamos. De hecho, hay un planteamiento de una didacta argentina que dice que el conocimiento didáctico se genera en la interacción, en el encuentro entre la teoría y la práctica, que en ese encuentro es de donde sale la reflexión didáctica y el conocimiento didáctico.